Muy buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga. Vengo de Turbana con muchos saludos de la Iglesia Bautista Reformada Nido de Gracia. Aunque sea la primera vez que estoy aquí entre ustedes, siempre están en nuestros corazones. Todas las semanas oremos por ustedes. Hoy en la mañana oramos por ustedes y su amado pastor y su familia. Los amamos mucho en el amor de Cristo. Y es un gozo grande para mí estar aquí con ustedes. Entonces, que el Señor nos ayude ahora en la tarde alimentándonos con su santa palabra. Los invito, por favor, a abrir sus Biblias al libro de Juan, capítulo 13. Y vamos a ver versículos 1 a 17. Al comenzar este capítulo 13 de Juan, vemos un cambio definitivo en la narrativa de ese evangelio. Porque comenzando aquí y durante los siguientes 4 capítulos, los eventos y conversaciones que Juan registra son privados, ya sea entre Jesús y sus discípulos en su última cena juntos, y el discurso final de Jesús con ellos. Y en el capítulo 17, la conversación de Jesús con su Padre, en la oración sumo sacerdotal. Pero en estos capítulos vemos el profundo amor y intimidad que Jesús compartió con sus discípulos a medida que se acercaba la hora de su crucifixión. Y en esas últimas horas juntos, Jesús prepara a sus discípulos por lo que viene, mostrando humildemente su profundo amor por ellos, mientras les enseñaba el significado de su muerte venidera, así como dando un ejemplo para que ellos siguieron después de su partida. En nuestro texto de esta tarde vemos una imagen clara de la magnitud de la condescendencia y el amor de Dios en su misión de salvar a pecadores, que se muestra en el acto increíblemente humilde del Señor Jesucristo lavando los pies de sus discípulos. Por esa razón he titulado el sermón de esta tarde, el humilde amor de Jesús. El humilde amor de Jesús. Y los invito a ponerse de pie en reverencia para la lectura de la palabra de Dios. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién me iba a entregar. Por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho,
vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Esta es la palabra del Señor. Se puede sentar y vamos a orar. Santo Padre, gracias por su palabra. Gracias, Señor Jesucristo, por ese capítulo de Juan y el mensaje que has dejado para nosotros, tu iglesia. Rogamos, oh Espíritu Santo, que esté en medio de nosotros enseñándonos y ayudándonos a no solamente ser oidores, sino hacedores de tu santa palabra. Bendícenos, Padre, y muestra su gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, en esta tarde vamos a mirar ese texto en 4 puntos. Primero vamos a ver el humilde amor de Jesús declarado. Segundo, el humilde amor de Jesús mostrado. Después, el humilde amor de Jesús despreciado. Y finalmente, el humilde amor de Jesús exigido. Esos serían los 4 puntos que vamos a ver. Primero, el humilde amor de Jesús declarado. Y nuevamente dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En primer lugar, es importante tener en cuenta que esta última cena entre Jesús y sus discípulos no fue la cena de Pascua como a menudo se piensa. Juan deja claro que este versículo, que la comida en realidad tuvo lugar antes de la fiesta de Pascua. Ciertamente, esta última comida que Jesús compartió con sus discípulos anticipó y señaló la próxima Pascua, donde Jesús mismo sería el Cordero sacrificial. Pero no fue en realidad la fiesta de Pascua que compartieron. Juan también reitera que Jesús sabía que su hora había llegado. Y como hemos visto, Jesús sabía a lo largo de su ministerio terrenal que llegaría la hora de morir y llevar la copa de la ira de Dios por su pueblo. Pero hemos llegado ahora en Juan a la parte de la vida de Jesús donde esta hora no estaba llegando, sino estaba aquí. Y Jesús sabía que el tiempo que quedaba con sus discípulos era corto. Y bajo la inspiración del Espíritu Santo, Juan deja claro que Jesús sabía que pronto partiría de este mundo para regresar a su Padre, y que habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final, dice el texto. Y este amor por los suyos no está hablando de los judíos en general. Si recuerdan al principio de Juan, en el capítulo 1, Jesús dice, a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Específicamente aquí Jesús se refiere, cuando dice los suyos, está hablando de quienes el Padre había elegido y dado a él como una posesión especial. En el contexto inmediato está refiriéndose a los 12 apóstoles, por supuesto con la excepción de Judas, quien, como veremos, era un impostor y traidor. Los suyos de Jesús se refiere a aquellos a quienes el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo y que Jesús posteriormente escogió para ser sus discípulos. El gran y el perfecto amor de Jesús hacia sus discípulos se distingue de su amor general para toda la humanidad. Y ciertamente Jesús tiene un amor común por el mundo y que vino a salvar y redimir el mundo en un sentido general. Pero el amor salvador de Jesús va mucho más allá de lo general y el común. Su amor por los suyos es un amor especial, un amor duradero, que nació en la eternidad pasada en el corazón de nuestro Dios y extenderá por toda la eternidad futura sin fin. Es un amor inquebrantable,
un amor que jamás terminará. Es un amor que nunca se basó en los méritos de los discípulos, sino que se basó en los propios propósitos eternos de Dios, para salvar para sí un pueblo, para su propia posesión en medio de un mundo perdido. Y todo esto con el fin de mostrar su gloria como el Dios de amor hacia toda la creación. Jesús, el Hijo, mostró este amor perfectamente todos los días de su vida hacia los suyos. Y Juan deja claro que Él continuó amándolos hasta el final, es decir, hasta el final de su vida terrenal. Y con esas palabras, Jesús está preparando el escenario increíble para mostrar su amor en la manera que vemos en este texto. Pero antes de pasar a ver esto, es importante notar que este amor de Jesús hacia los suyos no se limita a los discípulos que estaban con Él. Es igual de cierto para cada verdadero discípulo de Cristo, en todas las épocas, en todos los lugares, incluso aquí en Pueblo Nuevo. Los discípulos de Jesús tenemos este mismo amor eterno. Todo verdadero discípulo de Jesucristo es el objeto de su amor eterno e inmutable de Dios. Somos su posesión, objetos de su amor. Y eso no porque lo merezcamos, o porque Él vio algo en nosotros que lo atraía hacia nosotros. No, somos suyos y somos amados eternamente, porque le agradó derramar su amor sobre rebeldes, pecadores, enemigos viles, que habrían perecido eternamente sin la intervención divina. No merezcamos su amor, no merecemos su amor, ni ganamos su amor por lo que hacemos o dejamos de hacer. Este amor lo dio gratuitamente a aquellos a quienes Él ha elegido. Y es este amor el que derrite nuestros corazones de piedra a través de la obra del Espíritu Santo, dándonos la gracia para responder con fe y arrepentimiento, que también son dones de gracia, nacido en su amor eterno para nosotros. Jeremías 31, versículo 3 dice: desde lejos el Señor se le apareció diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. El amor de Cristo para los suyos, mis hermanos, aquellos a quienes Él vino a la tierra para redimir con su propia sangre preciosa, nunca fue ganado por nada de lo que hemos hecho o podemos ofrecer a Dios, y por lo tanto tampoco nunca se puede perder. Porque Dios es aquel que determinó quién sería lo suyo y nos ha amado no solo hasta el final de la vida terrenal de Jesús, sino por toda la eternidad. Voy a leer un texto que me imagino que ustedes conocen y aprecian. Romanos 8, 35 a 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios por esa verdad. Vamos a seguir al segundo punto, el humilde amor de Jesús mostrado. Antes de que Jesús muestre su humildad y un amor tan increíbles en el lavado de los pies de sus discípulos, Juan inserta este versículo 3, mostrando lo que había en el corazón y en la mente de Jesús en este momento. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios
y a Dios iba. Jesús no lavó los pies de sus discípulos porque él había olvidado quién era o de dónde había venido. Él era el Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador y dueño del cielo y de la tierra, el eterno Hijo de Dios que siempre había reinado en gloria y luz inaccesible con su Padre en los cielos. Según cualquier estándar terrenal, si habría alguien en ese lugar que deberías haber sido servido, fue Jesús, el Rey eterno de gloria. Pero ese no es el propósito por el cual Jesús había venido a la tierra. Él no vino a ser servido, sino para servir. Él vino a dar su vida en rescate por muchos, dejando al lado su dignidad, sus privilegios reales para salvar a su pueblo. Este versículo debe recordarnos de Filipenses 2, 6 a 10, que hablando de Cristo dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Jesús sabía quién era, de dónde venía y también a dónde iba. Sin embargo, mis hermanos, se humilló a sí mismo y tomó la forma más baja de un siervo para mostrar la magnitud de su amor hacia los suyos. Dice versículo 4, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Debemos entender algo de la cultura judía. En esa cultura judía en los días de Jesús, debido a que ellos caminaban en camino de barro, con sandalias, sus pies se volvieron bastante sucios y malolientos también. Y cuando uno llegaba a una casa que tenía un esclavo, este esclavo se quitaba las sandalias y lavaba los pies de los visitantes que venían. Pero era una tarea humilde y muy humillante, y que los judíos tenían una regla que solo los esclavos gentiles podían lavar los pies. En otras palabras, ni siquiera los esclavos judíos podían hacer una tarea tan servil. Esto debe haber sido increíblemente impactante para los discípulos ver a su Señor en esa posición tan humillante. Y es por eso que Pedro respondió como él hizo en versículo 6, diciendo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Las palabras de Jesús dejan claro que este acto increíblemente humilde de lavarse los pies no fue un fin en sí mismo, sino era una imagen, un símbolo de algo mucho más grande que más tarde ellos llegarán a entender. Es por eso que Jesús respondió a la renuencia de Pedro, como lo hizo. Jesús no estaba diciendo que a menos que los pies de Pedro fueron lavados, él no tendría parte con él. El lavado a que Jesús se refirió fue el lavado del pecado. El lavado que vendría por el derramamiento de su sangre. Tan humillante que era lavar los pies sucios. La mejor humillación de Cristo vendría cuando muriera a manos de hombres que Él mismo había creado y sostenido por la palabra de su poder, soportando sus insultos y blasfemias.
escupiéndose, burlándose, mientras ellos quitaban la vida del autor de la vida. Así como Él, el Hijo de Dios, que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Si el orgullo de Pedro le impidiera que Jesús se lavara los pies, ¿cómo podría aceptar el lavado de su alma? Tan humillante como fue que Jesús lavara los pies físicos del discípulo, es mucho más humillante tener todo nuestro ser lavado por su sangre. Ser lavado por Jesús es confesar abiertamente y creer que uno es tan sucio, tan injusto, que no tiene absolutamente nada que ofrecerle en cambio. No hay manera de pagarle a Jesús de ninguna manera por lo que Él ha hecho para salvar a los pecadores. Y cualquiera que se aferrara a una onza de su propia justicia o de sus propios méritos, no confía en la sangre de Cristo para lavarlos y por lo tanto no tiene parte con Él. Desnudos venimos a Él para ser vestidos. Desesperados y con las manos vacías venimos a Él en busca de gracia. Nuestra salvación, ser purificados y limpiados de nuestros pecados, es un acto unilateral y monergista, realizado por Cristo y solamente por Cristo. Y no podemos contribuir a Él ni agregarle nada. Y tan difícil como fue para Pedro que Jesús lavara sus pies, es mucho más difícil para un alma pecadora abandonar todo y confiar solo en Jesús para la limpieza espiritual, la salvación. Sin embargo, esa es la demanda que Jesús hace. Él debe lavarnos. No podemos lavar a nosotros mismos. Aquellos que serán salvos solo por gracia y solo a través de la fe en Cristo. Y aunque Pedro probablemente no entendió completamente en este momento, él cambió su actitud y recibió con gusto el lavado de sus pies por el Señor. Pedro era apresurado y a veces tomaba decisiones precipitadas basadas en las emociones en lugar de la sabiduría. Pero el amor de Pedro era genuino hacia su Señor y él no quería perder ese amor. Versículo 9 dice, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis. Es importante notar aquí que en la respuesta de Jesús a Pedro, queriendo ser lavado por completo, Jesús cambia la aplicación que estaba haciendo. En la primera instancia, Jesús estaba claramente aplicando el lavado de los pies a su obra de salvar y justificar a los pecadores. Él estaba hablando del momento que nazcan de nuevo, creen en el Señor Jesucristo y son lavados una vez para siempre. Pero aquí, en su respuesta, Jesús cambia la analogía para hablar de la santificación y el proceso continuo de arrepentimiento en la vida del creyente. Aquel que ha sido justificado y bautizado en Cristo, limpiado una vez para siempre de su pecado, es salvo ya y no necesita nada más con respecto a su posición ante Dios. No necesita ser lavado o bautizado en Cristo de nuevo. Pero aquellos que han sido justificados sí tienen la necesidad de confesión diaria y arrepentimiento de sus pecados. Necesitamos venir continuamente al trono de la gracia para que Jesús nos lave los pies. Él es nuestro abogado ante Dios y cuando pecamos debemos confesarle nuestros pecados a Él y Él es fiel y justo para perdonarnos por nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esas son las dos aplicaciones del lavado de los pies de todos los creyentes. Recordando en primer lugar que hemos sido salvos
y limpiados de una vez para siempre por la sangre de Jesús que fue derramado una vez en la cruz por nosotros. Pero en segundo lugar, la necesidad de venir a Él diariamente para lavarnos los pies de la corrupción restante que ensucia nuestros pies mientras caminamos en este mundo, luchando contra la carne. Entonces, este es el segundo punto, el humilde amor de Jesús mostrado en el lavado de los pies. Ahora vamos al tercer punto, el humilde amor de Jesús despreciado. Qué increíble acto de amor mostró Jesús a sus discípulos. Y qué palabras amorosas compartió con ellas mientras lavaba los pies. Sin embargo, en este momento íntimo, Jesús agregó algunas palabras ominosas. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y Juan inmediatamente agrega entre paréntesis en versículo 11, porque sabía quién me iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Y esta declaración clara y cortante se dio con respecto a Judas, como nosotros sabemos. Judas no estaba limpio, porque no había creído en el Señor Jesucristo, y por lo tanto no había sido verdaderamente lavado de sus pecados y justificado ante Dios. Aunque había experimentado toda la misma enseñanza y amor que los otros discípulos, su corazón duro no había sido cambiado. Era un hipócrita. Él no amó al Señor Jesucristo. Y él siguió para el beneficio o ganancia personal que él podía obtener, como hemos visto, como se puede ver en otras partes de Juan. Él fingió estar preocupado por el derramamiento de perfume en los pies de Jesús, diciendo que pudiera ser utilizado para ayudar a los pobres. Pero lo que realmente importaba era él mismo. Era un ladrón que robaba de la bolsa de dinero de los discípulos también. Y su corazón egoísta estaba dispuesto a dar la apariencia de religión cuando era conveniente. Pero no se conmovió por el profundo amor de Jesús que Él les mostró a ellos. Las mismas manos que lavaron los pies de los otros 11 verdaderos discípulos, también lavaron los pies de Judas, que ya tenía su corazón puesto en traicionar a su Señor. El versículo 2 nos dice que el diablo mismo lo había puesto en el corazón de Judas para traicionarlo. ¿Qué pasaje tan aterrador es este? Podemos aprender de esto, mis hermanos. No hay ningún beneficio para nuestras almas estar cerca a las cosas de Dios si no hemos sido verdaderamente lavados por la sangre de Jesús. ¿Qué advertencia debería ser esto para aquellos que vienen a la iglesia para su propio beneficio personal o buscan posiciones en la iglesia para su propia gloria personal? Si tu objetivo es algo más que Cristo y su gloria, entonces puede llegar el día en que simplemente serás una herramienta en la mano del diablo. Los verdaderos creyentes son habitados por el Espíritu Santo y no pueden ser poseídos por demonios o el diablo. Podemos ser engañados, podemos desviarnos por un tiempo, pero un verdadero cristiano no puede ser completamente y finalmente guiado por el diablo. No es así con los hipócritas, los que pretenden ser algo que no lo son. Judas menospreciaba el amor de Cristo. Y estaba tan empeñado en traicionar al Señor Jesucristo por 30 piezas de plata, que permaneció firme en su maldad, incluso ante la humilde exhibición de Jesús lavando sus pies. Traicionar el humilde amor de Jesús es un pecado terrible, atroz, que viene del corazón del mismo infierno.
Esta perversa traición de parte de Judas me recuerda de una cita de Thomas Brooks, un puritano, en su libro Preciosos Remedios contra las Artimañas de Satanás. Él dice: devolver el bien por el mal es divino. Devolver el bien para el bien es humano. Devolver mal por mal es brutal. Pero devolver el mal para bien es diabólico. Y así fue lo que Judas hizo en ese día, menospreciando el humilde amor de su Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a terminar con el cuarto punto: el humilde amor de Jesús exigido. La aplicación del lavado de los pies de Jesús no terminó con respecto a lo que Jesús ha hecho y continúa haciendo para nosotros, sino que muestra lo que Jesús espera de nosotros como creyentes mientras vivimos y servimos en su iglesia. Él continuó diciendo en el versículo 12: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seráis si las hiciereis. Qué lección tan importante para nosotros, mis hermanos. Jesús no se humilló ante sus discípulos de una manera tan asombrosa para que luego ellos pudieran salir y ser orgullosos y egoístas en sus relaciones con Él. Él les estaba dando un claro ejemplo, no solo cómo los amaba, sino también cómo ellos debían amarse los unos a los otros. El punto de Jesús no era que ellos debían hacer un ritual, lavarse los pies los unos a los otros, sino más bien ellos deben servirse los unos a los otros con amor genuino y con profunda humildad. Y como Pablo más tarde dejaría claro para la iglesia filipense, que estaban enfrentando conflictos y divisiones en la iglesia, Él usó el ejemplo de Cristo y su humillación para mostrar cómo debemos pensar en la iglesia, cómo debemos actuar a la luz de cómo hizo Cristo. Y Pablo escribió a la iglesia filipense: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Como cristianos, así como Cristo, no estamos aquí en la tierra para ser servidos, sino para servir. No debemos servir a los demás buscando lo que podemos obtener de ellos tampoco, o lo que ellos piensan de nosotros, o por la forma que nos tratan a nosotros. Más bien debemos servir los unos a los otros, porque eso es lo que el Señor ha hecho por nosotros y lo que el Señor continúa haciendo para nosotros. Y aquellos que dicen vivir en Él deben andar como Jesús anduvo. Los cristianos deben ser un pueblo humilde, contrito de corazón, tal como fue Jesús mientras vivía en la tierra. Isaías 66, 1-2 dice: así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podráis edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano, y así todas esas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Qué cosa tan terrible
y repugnante es el orgullo. Las palabras cristiano y orgulloso nunca deben usarse juntos, a menos que sea para arrepentirse de este horrible pecado. Porque cuando miramos la increíble condescendencia del Hijo de Dios hacia nosotros, ¿cómo podría ocurrirnos elevarnos o pensar más de nosotros mismos que debemos pensar? ¿Cuán cuidadosos debemos ser, mis queridos hermanos, para no pensar de nosotros mismos más de lo que deberíamos, pero con sobria humildad considerar a los demás como mejores que nosotros mismos y mirar no solamente a nuestros propios intereses, sino también los intereses de los demás? Esto es cierto para todos los cristianos, pero es especialmente cierto para los líderes de la iglesia. Cualquier líder en la iglesia de Jesucristo es un líder siervo, y no hay lugar para exaltarnos a nosotros mismos sobre los demás. No debemos buscar posiciones de liderazgo en la iglesia por orgullo o deseo de ser dominantes sobre cualquier otra persona. Más bien debemos tratar de servir humildemente en el cuerpo de Cristo, de acuerdo a los dones y llamamientos que Dios da a cada uno por su gracia. Por lo tanto, no debe haber celos entre nosotros o desprecio los unos hacia los otros. Cada uno debe servir humilde y fielmente para la gloria del Señor. El conocimiento y la seguridad que Cristo tenía de su lugar legítimo, herencia en el cielo, no lo llevó a ser arrogante, sino lo llevó a una humildad genuina. Nunca deberíamos ver nada debajo de nosotros, si Cristo podría humillarse a tal servidumbre. Así como Cristo se quitó sus vestiduras exteriores para servir humildemente a sus discípulos, así también debemos quitar cualquier cosa que alimenta nuestro orgullo y nos impide servir humildemente a nuestros hermanos y hermanas en la iglesia. Jesús incluso se humilló ante su conocido enemigo y traidor, lavando los mismos pies de Judas. Cuanto más debemos servir y amar humildemente a cada uno de nuestros hermanos y hermanas cuando se presenta la oportunidad, a pesar de que lo que piensen de nosotros o incluso cómo nos tratan a nosotros. Nuestro amor hacia los demás no debe depender primero de su amor hacia nosotros, sino el amor de Dios hacia pecadores como nosotros en Cristo Jesús, nuestro Señor. Que nunca olvidemos, mis hermanos, lo que Jesús ha hecho por nosotros, por los suyos, por su iglesia. Algunos eruditos toman este humilde acto de Jesús, de Cristo lavando los pies de sus discípulos, como una imagen de toda su misión del Evangelio, en pocas palabras. Porque aunque Él era Dios y todas las cosas eran suyas, sin embargo, Él dejó a un lado sus vestiduras de gloria, de privilegios celestiales, tomando la forma de siervo para derramar su propia sangre a través de la muerte humilde y sacrificial para lavar los pecados de los suyos. El Dios eterno de gloria lavando humildemente los pies sucios de los hombres pecadores. ¡Qué imagen del Evangelio! No tenemos nada que ofrecer a Dios, excepto nuestro pecado, nuestra suciedad. Y sin embargo, Él vino para amarnos, para lavarnos, para salvarnos, para reconciliarnos con el Dios que hemos ofendido, para que podamos compartir con Él la gloria eterna del que Él vino. Esa fue la misión de Cristo, donde su humilde amor fue puesto en plena exhibición. Y esta es nuestra misión también, mis hermanos, como embajadores de Cristo, para que podamos vivir en este mundo no como reyes orgullosos, sino como humildes siervos, muriendo a nosotros mismos diariamente,
para amar incluso a los más pequeños entre nosotros. Que Cristo nos dé la gracia para vivir vidas dignas del Evangelio de Jesucristo, de nuestra salvación, y que Él y solo Él reciba la gloria para siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Oremos. Santo Señor, gracias por su palabra. Oh Dios, ¿cómo podemos responder a la magnitud de su humillación, su amor, su humilde amor para nosotros? Yo creo que simplemente podemos glorificarte para siempre, pero también obedecerte en seguir tu ejemplo, mostrando ese humilde amor hacia nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Perdónanos por nuestro orgullo y ayúdanos a ser el pueblo que tú quieres que seamos y vivir nuestras vidas aquí humildemente en la tierra hasta que el día que podemos entrar en tu presencia física nuevamente en la nueva tierra, Señor. Gracias por todo. Que tú recibes la gloria que mereces, ahora y siempre. Oramos, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.